Hola, bienvenida, bienvenido a estos encuentros de los miércoles. En esta ocasión vamos a hablar de experiencias extrasensoriales o extraordinarias. Hay muchas personas, incluido yo mismo, que hemos o que han tenido experiencias eh, diferentes a lo habitual. Hay quienes dudan de ellas, incluso quien lo pueden asimilar a ciertas patologías, pero hay una diferencia clara que yo estudié también desde el mismo tratado de las moradas del castillo interior de Teresa de Jesús. Ella advertía sobre las experiencias que llamaba de Dios, y yo planteo como extrasensoriales, y las del diablo, que son las que yo caracterizo como patologías. Hice un estudio sobre este libro y lo publiqué hace ya algunos años cuando estaba haciendo el doctorado en hermenéutica en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, es importante entender la diferencia entre estas dos cosas. Cuando son patológicas, estas experiencias, estas visiones, estas fantasías auditivas o visuales tienen un efecto negativo sobre la persona y tienden a tener un fondo como oscuro. eh, Mientras que cuando estas experiencias son positivas o experiencias místicas o extrasensoriales, siempre aportan datos contrastables, conocimiento y hacen que las personas se sientan mejor, aunque a veces también puedan dar testimonio de noticias desagradables. En este caso vamos a hablar con una mujer que nos puede compartir su testimonio en este sentido y desde ello dejamos abierta la reflexión. Mi investigación fue desde hace ya muchos años desde la antropología filosófica. También estuve en la Sociedad Española de Parapsicología, pero me gusta tener un cierto rigor metodológico al hacer ese tipo de observaciones. Por ahora simplemente yo os planteo un testimonio y cada persona es libre de opinar o incluso hacer referencia a cosas parecidas que también le han pasado y que no se ha atrevido a compartir con nadie. Esto me ocurrió también hace años en Barcelona, en el año 2000. Estuve compartiendo con padres que habían perdido hijos y empezamos a hablar de estos temas y muchos hablaron de experiencias que no habían compartido con nadie. Personas que eran científicas, incluso una mujer era médico, otro era ingeniero, y todos habían tenido experiencias espectaculares de ese contacto post-mortem, por decirlo de alguna manera, o extrasensorial con sus hijos. Puede ser atribuible a una carencia, a una falta de desarrollo del duelo, pero hay experiencias muy peculiares que no cabían dentro de ese tipo de hipótesis y que ocurrieron además en presencia de otros testigos. Bien, en este caso, pues ahora os dejo con esta entrevista y después seguiremos en otras sesiones, pues hablando sobre otro tipo de experiencias con otras personas. Podéis escribirme también si os parece y tenéis alguna experiencia de este tipo para que me la podáis contar y podamos ampliar este marco de observación de estas experiencias transpersonales a las que el mismo Carl Jung se refiere y muchos otros psiquiatras y personajes históricos, eh, aparte de aquellos testimonios directos que yo he constatado desde hace muchos años. Muchas gracias y seguimos, espero que os guste, y seguimos en comunicación en estos encuentros de los miércoles. Bueno, Maripaz, pues encantado de verte de nuevo y me gustaría que me hablaras pues de tu vida y milagros, es decir, de qué es lo que has ido experimentando en distintas épocas, de tu sensibilidad, tus circunstancias, si te parece bien. La verdad es que habría que empezar desde que soy consciente de que yo he llegado a fallecer. Ujú. Cuando yo tengo una muerte clínica siendo pequeña, con 3 años, y es cuando se me desarrolla ciertas cosas. Entonces ahí es cuando empiezo a entender que algo está pasando.
que Muy los bien, demás no sienten lo mismo, no tienen la misma visión. claro. Bueno, pues háblanos de esa primera circunstancia. ¿Cómo fue esa muerte clínica? Era pequeña, yo luego lo pregunté cuando ya tengo uso de razón, pregunté a mi madre y mi madre me dijo, bueno, toda asombrada de que no era normal, de que yo era muy chica, como es que me acordaba de todo lo que me estaba pasando, qué es lo que estaba, de lo que me había ocurrido cuando yo era pequeña, que no es normal. Y, y yo no la dije nada, pero yo experimenté estas cosas, o sea, yo tengo conciencia de ello cuando empiezo a hacer como mm, regresiones internas, Mm, mirarme en el interior mío, estudiar, saber, sacar todo lo que yo tenía. Y entonces es cuando me veo de pequeña y, y veo la escena total de cuando me muero. Entonces, yo sabía que me iba a morir de un momento a otro porque me pasaba mucho. Me daba como si se me cortase la respiración, ujú, no pudiera respirar. ya, Eh, Eran llantos de niños, no tenía importancia en sí, no tienen importancia, son rabietas, pero dentro de esas rabietas yo era consciente de que en una de ellas iba a morir ya. y llegó el día. Pero no sería un estado catatónico, es decir, como si una simulación de muerte, o estaba ya, había sido diagnosticado por un médico. No, lo hice con 15 años. O sea, yo quise saber, conocer todo lo que me estaba pasando porque yo experimentaba cosas que nadie recibía lo que yo experimentaba. Yo veía cosas que los demás no veían. También tengo que reconocer que por parte de mi abuelo, su padre, era medium. Según los hermanos de mi abuelo, mi bisabuelo parece ser que tenía contacto con los muertos, según hermanos de mi abuelo. Mi abuelo se murió sin saberlo. Mi abuelo no tenía ni idea. Pero por esa parte sí, pero yo lo que sentía no era una mediunidad, yo no sabía lo que era la mediunidad. A ver, estamos hablando de una persona de 14 o 15 años que quiere saber qué es lo que está ocurriendo porque tengo y experimento cosas que la gente que me rodea no lo ve. Ya. Bueno, pero estábamos con el punto ese que tú dices que todo empezó a raíz de esa muerte clínica. Sí, ¿Y eso a qué edad fue y cómo se diagnosticó? yo tendría, yo calculo que 4 años. Era chiquitina y ahora viendo fotos, porque me han caído todas las fotos, porque falleció mi madre y entonces todos los recuerdos de la casa, todas esas fotos me han caído y calculo que tendría unos 3, 4 años casi. Y mamá me sentaba en el orinal, pues como todos los niños. Y entonces yo lo único que me faltaba decirle, pero si hace poco lo acabo de hacer, déjame, que ya lo he hecho, no me Mm, vuelvas a sentar. Y mi madre conmigo, con esas edades, era muy exigente. Entonces no paraba, además tenía muchísimo genio, me trataba muy mal, era mi abuela la que siempre salía a defenderme, porque vivíamos con los abuelos, porque en aquella época siempre se vivía los padres con los abuelos, era muy bonito tener esa familia, esa unión. Y bueno, ese día mi madre se puso muy nerviosa, me sentó en el orinal y me obligó. Y entonces yo lloré y me levantaba y me pegaba y me sentaba. Y entonces en una de las veces yo sentí así, era una sensación de que no me llegaba el aire
no me llegaba el aire, no podía respirar, o sea, y me había pasado otras veces, pero yo podía reaccionar, pero ese día no. Y entonces dije, ay Dios, y de repente todo cambió. Yo me veo no veo túnel ni luz ni nada, pero yo me veo siendo una niña andando. El escenario es blanco, como si fuera un pueblo, ¿cómo lo llamaría yo? Un pueblo cristiano, judío, no lo sé. Eh, Había mucha tierra, había mucha gente de muchos sitios, muchas personas de distintos sitios. Esto nunca lo he dicho, Mm. pero ahora que vuelvo otra vez a recordarlo, porque eso no se te olvida, o sea, es como si lo hubieras pasado hace 10 minutos. Yo sé que me voy a donde está un hombre con el pelo blanco completamente y con barba blanca, y con una bata blanca, y está rodeado de mucha gente. Entonces todo el mundo le llama el maestro. Maestro, maestro, dígame, maestro, no sé qué. Él daba instrucciones, él decía a cada uno lo que tenía que hacer. Entonces yo me fui acercando a él, no sé, por instinto, por fuerza, por inercia, y la gente se iba separando y me dejaba pasar. Y ya empezaron algunos, ¿has visto quién está aquí? Pero mira, que ha vuelto. Y nada, ahí todo el mundo, cada uno haciendo su papel. Entonces yo me acerco mucho al maestro y le digo, maestro, y le dicen otra vez, pero que mira quién está, que está la niña, que está. Dice que ya la he visto, contesta el maestro, ya la he visto, que se espere. Entonces yo me quedo esperando y diciendo, bueno, pues no sé. Y no tardó nada en darse la vuelta y me dijo, tienes que tener más paciencia. La verdad es que no la tengo, ¿eh? Y me dijo, tienes que tener más paciencia. Y dice, ¿qué haces aquí? Y le dije, no lo sé, pero yo no vuelvo, yo no vuelvo. Y él me dijo, pero si acabas de bajar. Y Mm. yo no vuelvo. Lo tenía clarísimo, no quería volver. Y no sé lo que me dijeron. Luego, cuando ya volví a la vida, recordé cosas que me dijeron que se han ido cumpliendo. Pero en ese momento algo pasó que se me va de la mente y vuelvo al escenario de mi casa, de casa de mis padres o casa de mis abuelos, y veo a mi madre llorando, destrozada, y llamando a mi padre. Juanito, Juanito, la niña está muerta. Entonces mi padre sale de la ducha, sale corriendo, se viste como puede, y yo le veo yendo hacia mí y cogiéndome de los pies. Entonces me cogió de los pies el cuerpo, ese cuerpo yo no me identificaba con él. Yo creía que era un muñeco, Ujú. y era yo. Y él me cogía de los pies y me daba golpes en la espalda. Y yo dije, sí, hombre, como si eso funcionara. Yo mirándolo y yo diciendo, no entro. Y entonces mi madre lloró mucho, se apenó y decía, Juanito, que se nos está muriendo la niña. Y el otro, que no, que ahora ya verás tú, espérate. Y sé que me dio palmadas muy graves, o sea, muy fuertes en la espalda, y vi el dolor de mi madre. No fueron las palmadas de mi padre, sino el sentimiento de mi madre. Estaba al lado de ella, tan cerca, como que yo sentía ese peso, esa pena que ella tenía, y fue lo que hizo que yo entrase en el cuerpo mío y recobrase la vida. Y nada,
Y a partir de ahí las cosas fueron cambiando. Muy bien. Y cuéntanos alguna experiencia que tuviste. Has hecho referencia a cuando tenías 15 años, que tuviste de sensibilidad alterada, por decirlo así, ¿no? O de extrasensibilidad. Eh, Cuéntanos alguna experiencia de esas. A ver, Eso que tú yo veías y los puedo. demás no. ¿El qué? Perdona. Lo que tú decías que tú veías y los demás no. Pues empecé a ver muertos. Empezaron a pasar durante una semana en hilera gente que luego hasta me decían los nombres. Eh, Iban uno detrás de otro pasando por al lado de mi habitación y llevaban a la pared de la cocina. Durante una semana a mí me asustó y entonces yo cogí el rosario, lo apreté fuerte. Era una cría, tenía pues 15 años. ¿Qué es lo que vas a pensar? Que te vienen a hacer daño. Pero los veía tan naturales como normalmente somos nosotros. Ujú, Había una mujer obesa, había un hombre muy alto, había un chico joven, gente muy normal. Entonces, un día la señora obesa me miró, se paró y dijo, abre la mano. Y le dije, no, que me venís a hacer daño. Quita, lo que llevas en la mano es un rosario. Digo, sí, que no te va a hacer nada el rosario. Digo, que sí, que me está ayudando para que no te acerques. Quita. Y dice, pero si estoy a tu lado. Y yo, que no, con marchéis, que me vais a hacer daño. Y dice, pero te estoy haciendo daño. No, pero ¿para qué pasáis por aquí? Dice, estamos buscando a nuestra familia, pero no la encontramos. Y nuestra misión es encontrar a los nuestros. Y no los vemos. Si tú sigues apretando la mano, vas a morir como yo, de lo mismo, de un trombo. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Entonces, se pararon, hicieron como una especie de corrillo alrededor mío y me estuvieron explicando que no hacían daño a nadie, que lo único que estaban es buscando a sus familiares, que no iban, no tenían intención de hacer daño. Y la mujer se atrevió a decirle al alto, tú que ya vas más tiempo muerto, acércate y díselo a ella, a ver si te cree. Y yo lo único que recuerdo es que se acercó, se acercó, se acercó, me quedé dormida. No ya. sé qué pasó, que me quedé dormida. Y a la mañana siguiente despierto con las manos abiertas y el rosario al lado, pero nada, eso fue, en esa noche ya luego ya no volví a verlos, pero fueron 7 noches que Ujú. las conté, que yo estaba asustada. ¿Y Es- cómo se resolvió aquello? ¿Consiguieron lo que buscaban? eh, Creo que no, creo que por lo menos en ese momento no. No sé si luego lo llegaron a, pero lo que sí se me quedó grabado y a lo largo de mi vida esto se ha ido pronunciando más y entendiéndolo, porque yo al principio renegaba de ello y ahora doy gracias, pero en su momento renegué porque no es bueno. Al principio tú no sabes por qué tú estás haciendo eso o viendo esas cosas y los demás no, y por qué te pueden tachar como que estás mal, que estás enferma Ujú. o que te lo inventas. Bueno, ¿y más adelante has tenido alguna otra experiencia donde hayas tenido un aporte de información o algo que te haya ayudado en tu vida diaria? Siempre. A ver, eh, yo a raíz de volver de la muerte que tuve, empecé a escuchar una voz en mi interior. Yo pregunté que quién era. Estamos hablando de la niña recién muerta y vuelta a la vida. Y yo pregunté, ¿quién eres? Y me dijo, soy tu ángel, tu guía, para que me oigas, para que me entiendas. Y dije, pero eres mi amigo. Dice, sí, estoy aquí para ayudarte. ¿Y yo te puedo oír? Sí, sí.
¿puedo hablar de ti? Sí, sí, puedes hablar de mí, pero no hables con todo el mundo de mí. Él me ayudaba muchísimo. O sea, yo recuerdo haber ido al colegio con 7 años y mi madre estaba embarazada de mi hermana Rosy y mi madre no quería llevarme. La verdad es que ha sido una mujer que cuando yo era pequeña me descuidó mucho y no me trató muy bien. Sus motivos tuvo y yo luego lo fui conociendo. Y entonces en ese momento me dejó tirada en medio de la calle. Estaba cerca, estaba a 2 minutos, pero me dejó tirada. Entonces este ángel se enfada. Dice, lo que hace tu madre no está bien. Pero es que mi madre lo que decía, mira, ahí está la profe, que te lleve ella, ya que va para allá a la misma dirección, que te acerque. Pero la profe se cansó de acercarme porque era diario. O sea, mi madre era diariamente que te lleve la profe y se largaba. Entonces la profe no quería. Y entonces ese día recuerdo que mi ángel, mi guía, me dijo, tu profe va a hacer un sorteo y va a preguntar a la clase un número y os va a dar un regalo. Y dije, ¿qué regalo? Tenía 7 años, estamos hablando de una niña de 7 años que va al cole. ¿Qué regalo? Ya lo sabrás cuando contestes. Tienes que decir el número 15. Y dije, vale, pues digo el 15. Vale. Pues llegó el momento y dije el 15. Y entonces ella dijo, me la has mirado, me la has visto. Yo no lo he visto, yo no sé. Y dice, bueno, pues te ha tocado esto de regalo. No sé lo que era, Mm. no me acuerdo. Al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Y entonces este ángel me dijo, di el 15. Digo, anda, otra vez. Y dijo, es que te va a volver otra vez a preguntar. Di el 16. Y dije, ¿cómo que el primero qué hago? Tú primero di el 15. Luego, cuando te vuelvan a hacer otra vez el sorteo, di el 16. Y luego volverá a preguntarte y tú tienes que decir el 7. Pero ¿qué me estás contando? Yo no sabía lo que me decía, no entendía nada. Pero bueno, yo voy a mi clase, llega el momento y dice, bueno, vamos a hacer el sorteo. Entonces la profe dice, a ver, ¿qué números decís este? Y dije, el 15. Otra vez. Pero es que tú me lo ves. Que no, que yo no veo. Que sí me lo ves. Vamos a repetirlo. A ver, voy a poner otro número. Y puso otro número. Y me pregunta, ¿qué número? Y dije, el 16. Y dije, tú me lo has visto. Y ya se puso ella conmigo aparte, tapó el número, lo apuntó como buenamente pudo y me dijo, ¿qué número he puesto? Y dije, el 7. Y ya se aburrió, ya no volvió a hacer el sorteo. Me dio el regalo, pero ya no volvió a hacer el sorteo. Es una chorrada, pero es la forma en que ese ángel no me abandona ni abandona a ningún niño, porque luego ese ángel ha seguido conmigo a lo largo de toda la vida. Ha habido momentos en que he dejado de oírlo, pero siempre que ha habido un acontecimiento importante, como fue la muerte de mi padre, siempre que ha habido un acontecimiento, él ha estado ahí para ayudarme y me ha avisado, porque la muerte de mi padre estaba tratándose de una enfermedad de estómago. O sea, lo que los médicos creían es que tenía una úlcera o tenía algo en el estómago. Y le llaman del hospital La Milagrosa a mi madre para que vaya ella con un hijo para que no vaya sola. Entonces decide ir con mi hermana. Y yo tenía a mi hija, la pequeña, que tenía 4 años, iba a cumplir ese día. Al día siguiente iba a cumplir 4 años. Entonces dije, voy a ir con vosotras. Y mi madre dijo, no, no, ya voy con tu hermana, no te preocupes, que tú no hace falta que vengas. Y dije, no, no, yo no quiero dejaros sola, quiero ir. Entonces yo no sé, me aparté en una habitación y chillé, chillé.
A veces es raro, pero a veces para hablar con mi guía o con mi ángel, yo le llamo guía, para hablar con mi guía a veces tengo que gritarle para que me haga un poco de caso o creo yo que así me hace caso. Y entonces le llamé y le dije, ¿qué está pasando con mi padre? ¿Qué es lo que tiene mi padre? Y dime la verdad y no te escondas y no me lo ocultes. Entonces él dijo que no le permitían decir ciertas cosas y que no era posible. Entonces chillé y le dije que no, no iba a dejarle, que, que tenía que saberlo sí o sí. Que por favor que lo volviera a preguntar, que me dijera la verdad y que me lo dijera ya. Tardó, pues no creo que mucho, como un minuto, cosa así, de silencio total en una habitación, él solo conmigo, no había nadie. Y fue cuando me dijo, tu padre tiene una mancha en el pulmón izquierdo, tu padre tiene cáncer, le quedan 2 meses de vida. En julio se morirá. Y te lo digo porque me dejan decíroslo para que vosotras podáis despediros de él. Eso fue lo más doloroso que me ha ocurrido a mí porque yo estaba muy, muy unida a mi padre. Entonces, cuando fuimos al día siguiente, mi hermana Loli, mi madre y yo, al hospital a Milagrosa, el médico nos dijo que nos sentásemos, habían 2 sillas nada más. Yo les dije que se sentaran ellas, se sentaron y el médico dijo que tenía que hablar pues de un asunto de mi padre, de su enfermedad, que habían estado haciendo pruebas. Entonces, sin decir nada, le dije, ¿es del pulmón? Y entonces él dijo, sí. Y dije, bueno, es que hemos mirado el pulmón, nos hemos encontrado, y dije yo, ¿una mancha? Dijo, sí. Y digo, ¿en el pulmón izquierdo? Y dijo, sí, es cáncer, ¿verdad? Bueno, creemos que sí, y ya mi madre me mira a mí con la cara sorprendida en lugar de mirar al médico como diciendo, ¿qué está diciendo mi hija? Y el médico dijo, bueno, lo mismo me he equivocado de historial y a lo mejor no es el de su padre, ¿cómo se llama su padre? Volvió a mirar y bueno, pues mi hermana quiso pagar a un curandero, le cobraba en aquellos tiempos bastante dinero, mi hermana estaba dispuesta a pagar todo lo que fuera y menos mal que fui yo porque fui con ella, e hice preguntas al curandero que no supo reaccionar, que no supo decir. Y terminé ofreciéndole la mitad de lo que me pedía por adelantado y la otra mitad cuando le curase. Y el curandero se negó. Entonces le dije, ha llegado la hora de mi padre. Yo también tengo experiencia y mi padre no va a vivir. Mm. Y falleció justo 2 meses después. El cumpleaños de mi hija es el 1 de julio y la noche anterior, a las 9 de la noche, fallece. Ya. Y esa Bueno. noche se fue a despedirse de mí. Mm. A Es- la 1 de la mañana, él era feliz. Cogió y, y me dijo, sé que hay gente que lo ve como diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero yo estaba agotada, o sea, emocional, física y agotada. Y le veo y le digo, estaba durmiendo. Bueno, tú sabes mejor que nadie la fase en que yo podría estar durmiendo. Y yo le dije, llega mi padre y dice, hija, que vengo a despedirme, que me voy. Y le dije, papá, vente mañana. Y dice, bueno, mañana no puedo. Digo, ay, que papá, estoy muy cansada. Y es que mañana no puedo, si es que me han dicho que me despida y me vengo a despedir de vosotras, pero solo me oyes tú y por eso vengo a ti. Y le dije, ay, que papá, has muerto. Y al decir, papá, has muerto, me despierto.
ya. y ya no estaba. Ujú. Muy bien. Bueno, pues Maripaz, gracias por tu testimonio. Seguiremos hablando en otras ocasiones de algunas otras experiencias y esto se une a cosas que algunas personas discuten, pero yo personalmente he asistido como testigo a muchas personas que, como tú, han vivido experiencias excepcionales o poco habituales. Entonces, con todo mi cariño, pues vuelvo a agradecerte tu participación, tu testimonio y seguiremos en contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Cuando quieras. un saludo y hasta pronto. A pronto. Gracias. Con respecto a los libros, pues ya hace tiempo publiqué un libro que se llama Regresiones, en el que yo cuento distintas experiencias de regresión y planteo también cómo se desarrollaron esas sesiones y el resultado de las mismas en en distintos sentidos, aplicaciones, siempre con un sentido de utilidad. También con un sentido crítico de observación sobre esas experiencias, pero que para muchas personas fueron importantes. Este es el libro, ahora mismo ya no está en Ediciones Obelisco, pero sí se pueden encontrar todavía algunos ejemplares aparte de los que yo todavía conservo. Bueno, pues en este libro, como digo, hablo también de muchas de esas experiencias que yo también, pues en las que yo participé directamente y que también a mí me asombraron en muchos sentidos. Muchas gracias y seguimos en estos encuentros de los miércoles.